Bueno, lo decíamos tras la pausa, vamos a seguir hablando de la campaña política electoral que entra en la recta final, pero nos vamos a centrar en las redes sociales. Y está con nosotros Pablo Chekmeyan, él es Country Manager para Uruguay de Global News y bueno, gentilmente ha aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros y a contarnos a ver cómo se están monitoreando las redes. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la Buen invitación. día. ¿Dije todo bien? Sí. Todo excelente. Bueno. Te faltó decir que para Paraguay también. Para Paraguay. Ahí va, para Uruguay y Paraguay. Muy Bueno, bien. a ver, las redes sociales juegan hoy un papel muy importante en las diferentes elecciones, y no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Hemos hablado de campañas que muchas veces se instalan en las redes sociales y terminan definiendo las elecciones. Y está bueno hacer hincapié en qué está pasando aquí en nuestro país. Bien, te cuento que sí, desde que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y se habló mucho que fue a través de todo el movimiento que hizo, de las campañas que hizo a través de las redes sociales, a nosotros nos empezó a interesar también mucho más el tema y cada vez que hay elecciones nos gusta hacer este tipo de informes. De hecho, este informe lo hicimos para las elecciones de Paraguay exactamente igual el año pasado y también se hicieron para las elecciones de Argentina. Y ahora dijimos, bueno, elecciones en Uruguay, tenemos que hacer este informe. ¿En qué consiste el informe? ¿En qué? El informe elegimos a los candidatos que están en el podio en las encuestas, vemos si todas las encuestas coinciden en un orden de intención de votos y a esos los elegimos para ver cómo se están manejando en las redes sociales. ¿Sí? Como dato curioso, es la primera vez de estos 3 informes que hicimos que no tiene nada que ver el orden de las encuestas con el orden de las apariciones en redes sociales. En Paraguay estaba marcado exactamente igual el porcentaje que tenía Claro, el líder de la encuesta aparecía era líder en posteos en redes sociales. Sí, acá es tremenda la diferencia. A mí me llamó la atención, de hecho lo pensaba, cuánto de esto podemos ver que se convierte después en votos reales, porque vemos que tenés a Ojeda primero con un 62,38, ¿verdad? De impacto, de repercusión en redes sociales, en comparación con el que le sigue, es Álvaro Delgado, y recién abajo, pero muy abajo, con un 5,45 está Orsi. Todo, o sea, lo contrario inversamente, a lo que... ¿Cómo se lee esto? Contanos un poquito los datos para entenderlos y cómo se lee. Bien, si vamos a hablar de números ahora brutos. El orden, que quiero que quede claro para la audiencia, que el orden que elegimos para presentar a los candidatos es alfabético, para que no quede ninguna suspicacia de que pusimos adelante a uno u otro. O sea, vas a presentar Delgado primero, Delgado, Ojeda y Orsi. ¿Sí? Pero simplemente por una elección de como el alfabeto los ordenaría. Bien. ¿Sí? El total, y además aclarar que fue desde el 24 de agosto hasta el 24 de septiembre que está hecho este estudio. Fue cuando hablamos con Rosario que dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a presentarlo. Entonces fue cuando aplicamos el corte para empezar a analizar los datos. Sí, es bien reciente esto, ¿no? Es reciente. Acá tiene impacto de todo pasada. lo último que hemos visto. Sí, nos perdimos estas últimas salidas, la ida de Orsi a Salto, pero estamos dentro de 3-4 días que dejamos afuera nada más. Bien. Bien. Hasta ese momento habían 17.356 posteos que generaron 471.530 interacciones, 840 millones de personas era la audiencia potencial. Esto no quiere decir que son 840 millones de personas reales. Piensen que cada vez que se retuitea, se repostea, se hace un like, cada uno que hace eso tiene sus seguidores que muchas veces son repetidos de los otros. Por eso se multiplican y llegan a un número tan grande. La cantidad de reposteos fueron 22.871 y los usuarios únicos, o sea, esos 17.356 posteos se hicieron a través de 5.409 cuentas. O sea que hay un promedio como de 3 posteos por cuenta. No parece mucho el número, ¿no? ¿Es mucho en relación a redes sociales? Sí, no, es bastante, porque hay muchas de esto que es un solo posteo de una persona y capaz que uno hizo 25. Cuando se multiplica por 3 y nos sobra un poco como esto, es que sí, hay bastantes actores que están trabajando mucho en postear. Mira qué interesante. Aquí. Sí. Bueno, como bien decías hoy, la distribución de estos resultados pusieron muy por encima del resto Ojeda.
o sea, el 62,38% de resultados, de alguna forma o lo mencionaban a él o eran a través de cuentas del Partido Colorado que directamente estaban hablando de Ojeda. Sí, para que salgan acá nombrando uno u otro, tiene que estar nombrada el nombre del apellido, ¿sí? Andrés Ojeda, Álvaro Delgado o Yamandu Orsi, o solo Orsi, o solo Ojeda, o solo Delgado. ¿Sí? Bien. Bien. Después lo seguía ya bastante lejos, con 32,18% Álvaro Delgado, y por último Yamandu Orsi muy lejos con el 5,45%. O sea, estamos, realmente es raro alguien que está tan arriba en las campañas que esté tan lejos en las redes sociales. Podemos tener nuestras opiniones personales, tal vez es por un tema estratégico, como todavía no quiero jugar en contra, mejor mantengo un perfil bajo, o puede ser que los otros dos necesiten de mayor fuerza, entonces sus perfiles propios y sus militantes salgan muy fuertes a trabajar en las redes sociales. Bien, en cuanto ¿Qué redes tenés ahí que fueron las que más movieron? Las redes que más movieron, X fue por lejos la más alta. Esto también es porque la plataforma, todos los canales privados no los puede monitorear por política de privacidad, entonces como todo lo que se publica en X es público, va a haber siempre mayor resultado. Y además es la red política por naturaleza. Alguien que quiere criticar, que quiere hacer un comentario político y que quiere que llegue, va a ir a X. Y las grandes peleas pasan por X. Sí. Exactamente. Y además también los informativos y los periodistas son muy activos en X, entonces eso hace que seamos fuertes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en TikTok? Porque a diferencia de la campaña pasada, hoy ya vemos que todos los candidatos tienen TikTok. Sí, pero sin embargo fue muy poquito el resultado que pudimos acceder. También tengan en cuenta que hay política de privacidad con TikTok que limitan a las plataformas el acceso. También. Si miramos, tenemos X que está casi 40.000 resultados y después siguen Facebook, Instagram y por último YouTube con muy pocos. Y YouTube es casi todo relacionado al spot de Ojeda del gimnasio, que ahí se generaron muchísimas interacciones. Además, lo decíamos la semana pasada, los candidatos se están pautando fuertemente para que los spots aparezcan en diversas plataformas, y eso se ve claramente porque después uno ve el número de me gustas o de aprobaciones que tienen los videos y no es comparable a la cantidad de reproducciones. En general siempre hay como cierta sintonía, ¿no? Y en este caso en los spots uno ve claramente que hay una diferencia abismal entre la cantidad de gente que lo vio y la gente que lo aprobó o que, bueno, interacciones que no lo se aceptó. generaron. Exactamente, sí. Eso es porque uno va, lo mira porque hizo clic en la otra red y después ya pasó. Y se fue. Y ahora si repartimos por candidatos, ¿cuáles serían un poco las, para poder ver qué es lo que más destaca, qué es lo que destacamos de cada uno de ellos? Acá hicimos un análisis, eso a pedido de Rosario, tuvo muy buena la idea de no solo ver qué se hablaban de ellos mismos, sino qué pasaba con ellos con los dos plebiscitos que están en juego. ¿Sí? Entonces, tenemos unas métricas, lamentablemente no sé si podemos mostrar las placas o no, pero que nos muestran en un golpe de vista rápido qué es lo que está pasando en las redes sociales con cada uno de ellos. Con Álvaro Delgado, como dijimos hoy, estaba segundo en la cantidad de posteos, fueron 5.595 en total, que generaron 166.524 interacciones. La audiencia potencial llegó al 456 millones, la cantidad de reposteos fueron 9.989. Fíjense que la cantidad de interacciones fueron 166.524, pero el reposteo fueron 9.989. No generó tanta atención como para repostear tantas cosas. Y los usuarios únicos 2025. En cuanto a la tonalidad, esto es muy común en campaña política, que veamos que los negativos superan a los positivos, ¿sí? Y que la mayoría sea neutro. El neutro normalmente es un posteo informativo y la plataforma, la forma de tonificar lo hace a través del peso del propio contenido de las palabras que están en cada uno de los posteos. ¿Qué quiere decir esto? No siempre que vemos negativo quiere decir que están hablando mal de la persona que nosotros estamos siguiendo. Capaz que esta misma persona que estamos siguiendo hizo un posteo criticando a otro y por el contenido de las palabras surge negativo y está él en relación. Claro. ¿Sí? Entonces, los posteos negativos fueron 29% y los positivos 11%. Todo el resto, que fueron 60%, eran neutros. Ahí está. Y si vemos la nube de palabras que muestra lo negativo, lo positivo y lo neutro, a mayor tamaño de la palabra es que más veces se utilizó y a mayor tamaño en relación al color, fue la veces que más se utilizó para hablar de Álvaro Delgado. En lo que fue
los posteos negativos, es algo en realidad que se ve que sale por parte del propio Álvaro Delgado hablando de los plebiscitos, ¿no? Que trataba de temeraria la postura que tenía Carolina Cose de decir que capaz que no se respetaba el resultado del plebiscito de la seguridad social, perdón, de los allanamientos nocturnos, como que iba a ir en contra del pueblo. Ahí, bueno, aparecieron las placas, así que ahí lo podemos ver tenés acá. la placa de lo que estás hablando ahora de Álvaro Delgado, ¿verdad? Esto era lo que comentaba. Vieron que del lado izquierdo de la nube de palabras están con color rojo, después más al medio se van tomando amarillo y terminan en color verde. Eso es cuáles son las palabras que más se utilizaron para hablar de manera positiva, negativa o neutra. En cuanto a las palabras, lo que más pesó hablando negativo a Álvaro Delgado era porque se lo acusaba de haber destruido unos documentos de políticos gubernamentales que podían atentar contra la campaña. Entonces ahí se generaron unas críticas y esos fueron donde tuvo más peso a nivel negativo. En cuanto a las repercusiones positivas, fueron por la presentación de las políticas gubernamentales para mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Y ahí aquello del costo de vida de los uruguayos. Exactamente. Eso es lo que generó repercusión más positiva. Hablando de Álvaro Delgado. Hablando de Álvaro Delgado, ¿sí? Exactamente. La palabra que más se utilizó, que fue tendencia de Álvaro Delgado en cuanto al general de la campaña, fue el tema de la transformación. Él hablaba de un segundo piso de transformación que había que continuar. Y ahora Bien. nos vamos a Ojeda. Vamos a Ojeda. Vamos a Ojeda, a ver. Ojeda, ahí tenemos en Instagram, tenés ahí donde se refirió al presidente Luis Lacalle Pou como amigo, como uno de los puntos en donde se destaca más a favor. El día que subieron la foto luego aquella. de ver el partido de Uruguay, una selfie de ambos, compartiendo, bueno, allí el momento, ¿no? Eso fue lo que generó más repercusiones positivas. ¿Y negativo el spot de campaña? Y negativo después de ¿Del campaña, gimnasio? Del gimnasio porque Ahí está la placa. lo Ahí acusaban tenemos. de frivolizar la política. ¿sí? Y de hecho no solamente fue lo que más pegó de manera negativa y generó más resultados acá en Uruguay, sino también en Argentina. Lo que se habló de Ojeda mayormente fue sobre ese spot, como que mostraban que una campaña política no debería apuntar hacia eso. O sea, los comentarios de Argentina iban también relacionados al spot del gimnasio. ¿Es normal que también repercuta en Argentina? ¿Que un candidato tenga repercusiones fuera del país? Nosotros todos estos estudios siempre elegimos hacerlo con todo el Mercosur, cuando es un país del Mercosur que está en las elecciones. Y sí, es normal que Argentina sea, cuando hablamos de Uruguay, Argentina sea el que tenga el segundo lugar en la De ahí también viene aquello de intentar que los argentinos crucen a votar, porque se conversa sobre las situaciones de Uruguay en tengan en Argentina. cuenta que hay muchísimos uruguayos Claro. viviendo en Argentina. Sí, entonces, claro. Exacto. Pero aparte están activos realmente. ¿Qué otros datos destacás de Ojeda? Bueno, de Ojeda, en cuanto a cómo atendió los plebiscitos, él fue muy confrontativo del Frente Amplio. O sea, los posteos negativos relacionados con Ojeda del plebiscito era de que el Frente Amplio estaba en contra de los allanamientos nocturnos porque podía tener complicidad con narcotraficantes. O sea, ya atacó mucho más fuerte. Delgado también criticó eso, pero ya diciendo que era por un tema de que, bueno, no iban a acatar algo que el pueblo había decidido en caso de que saliera positivo. Bien. Y en el caso de la seguridad social, Ojeda directamente fue a decir que es una estafa. Cuando Delgado también salió a decir que podía ser nefasto para el país, que podía ser una debacle a nivel económico. Y esto, la repercusión en redes es que le pegan a Ojeda por ser así de duro o no. No, estas repercusiones positivas o negativas es porque él está usando palabras fuertes hablando de alguien. Entonces, como es él el que habla, sale en el análisis de él, resultado como negativo ese comentario del plebiscito, pero en realidad lo negativo son el peso de la palabra que utiliza para hablar de... Claro, Perfecto. igual podemos decir que Ojeda se muestra en redes sociales más confrontativo que Delgado. Ojeda está utilizando muy fuerte las redes sociales, tanto para lo positivo como para lo negativo. Él utiliza mucho, de hecho se ve en la cantidad de resultados, fíjense que más de la mitad de los resultados de los 3 candidatos son de él. Claro, lo anticipabas también, Pablo. Muy distinta es la estrategia que está utilizando, por lo menos hasta ahora, a nivel de redes, Yamandú Orsi. Ahora lo vamos a ver. Si pasamos a los resultados de Yamandú Orsi, son 938 posteos. ¿Se acuerdan que estamos hablando de 10.000? 10.000 de Ojeda, sí. Y algo de Ojeda contra no llegamos a 1.000 de Yamandú Orsi. Y
Y además a Yamandu Orsi se le ha pegado mucho de la oposición y sin embargo tampoco generó tantos resultados eso, porque si había mención de él, tendrían que estar acá. Claro, ¿y cuál es la actitud de Orsi en redes sociales? Y bueno, la actitud de Orsi en redes sociales es de un perfil bajo total. O sea, está saliendo muy poco. Si vemos los resultados de él, lo que generó más interacciones a nivel positivo, no lo hizo, fue su jefe de campaña, hablando de que era el político mejor preparado y el más honesto para dirigir el país. Pero o sea, que las palabras de Alejandro Sánchez son las que fueron más a favor de Yamandu Orsi. Exactamente. Pero si vamos a las en contra, a las que le generaron más oposición, es lo mismo, pero dicho por un comunicador que estaba en contra de él. O sea, fueron las repercusiones negativas, déjame buscarla acá, fueron de... Alfredo Lara. Alfredo Lara, exactamente, y diciendo lo mismo que dijo el jefe de campaña de Orsi, pero al revés. Entonces, que era el menos preparado, que no podía... Sí, criticó acá, en el informe de ustedes decía, criticó la manera, su incapacidad para resolver problemas estructurales como asentamientos irregulares, la pobreza infantil y las deficiencias en infraestructura. O sea, y eso fue de lo que más repercutió negativamente. Eso fue lo que más repercutió negativamente, exactamente hablando de Orsi. ¿Sí? Bien, y en cuanto al plebiscito, tenés ahí el 86% de las menciones presentó un tono negativo, ¿verdad? En el caso de todo lo que salía desde las cuentas de los posteos de Yamandu Orsi. Casi todo lo relacionado con plebiscito de Yamandu Orsi son críticas hacia él. No hay prácticamente comentarios de él. Al contrario de lo que pasaba con los otros dos candidatos, que si bien eran de tono negativo, eran ellos criticando la postura del Frente Amplio, en este caso gente que está criticando al Frente Amplio. Por ejemplo, en lo que son los allanamientos nocturnos, se lo critica mucho a Yamandu Orsi de estar en contra por estar condicionado por dirigentes sindicales, por ejemplo. Y en lo que es el plebiscito de la seguridad social, se lo critica mucho por no tomar partido, por no definirse directamente sobre algo, y como critican mucho al Frente Amplio porque está relacionado con algunos sectores también, él hereda esos resultados. O sea que viene impactando mucho, o sea, hay comentarios y viene impactando de forma bien distinta a lo que vimos en las encuestas. Sí, y agrego algo más, que uno muchas veces se rige por los seguidores en las redes sociales, y si vamos directamente a los seguidores, tenemos que Álvaro Delgado tiene más de 150.000 en X, en Twitter, Yamandu Orsi está sobre los 84.000 y Andrés Ojeda 36.000, o sea que eso ni siquiera es trasladable a las interacciones y a la cantidad de repercusión que tiene uno y otro, ¿no? Claro. Sí. También lo vemos haciendo un poco un cruce de repercusiones. Después podríamos más adelante hacer un informe de los medios tradicionales, que es lo que pasa, pero las apariciones de Ojeda durante el mes pasado fueron muy fuertes en todo. Bien. Y bueno, hoy estaba escuchando a Schifani, que también hablaba del crecimiento que fue teniendo en las encuestas, y esto va acompañado de las apariciones, porque la gente lo ve más y lo va a seguir más. Pablo, en el final, ¿qué podemos esperar entonces? ¿De Ojeda va a seguir igual, da la sensación? Capaz que Álvaro Delgado tendrá que aparecer un poquitito más confrontativo, y Orsi seguirá con esta estrategia o deberá tener más presencia. Yo creo que lo que ahora como lo que se está jugando sería una suerte de nueva interna, pero ahora de la coalición por un lado, y el Frente Amplio ya tiene definido quién va a ir. Se sabe que los demás partidos es prácticamente imposible que participe del balotaje, pero es una interna de la coalición para ver quién va a ir a competir contra Orsi. Y ahí entiendo que Orsi ya va a tener más claro cómo va a moverse en redes sociales y va a tener que aparecer más, porque si no utiliza las redes, si no sale, la gente no va a conocer qué es lo que está haciendo y va a perder mucha fuerza. O sea, la experiencia es que pesa lo que pasa en las redes sociales, la experiencia de los otros países. Sí, sin duda. De hecho, una mala estrategia de redes sociales puede tirar abajo una elección o puede favorecer al candidato para ganarla. Perfecto. Bien. Pablo, te agradecemos por estos minutos y vamos a volver a conversar antes de las elecciones. Seguramente actualizamos algunos otros datos y hacemos algún análisis cuando no falte nada ya para el proceso electoral. Bueno, muchas gracias por la invitación. No.